Listo, sí, ahí atrás, sí. Estamos 1, 2, 3, 4, 5. Este tipo de protección dice afecta en mayor grado a adultos, jóvenes y a niños. Y puede evitar este contacto de desconocidos. El docente. Cuando hay esas que son la 2018, digamos, puedes poner una vez más antes de lo critiqué. No dejes que eso y ahorita tengo que reponer muchas veces en facturas y son pues. ¿Sabes qué? Préstame tu... ¿Dónde están los que están en el bordillo? Manchester. Ella habla silencio. Tú quieres hacer el programa. ¿Es esto? Bien. Profe. Ya. No. Ya. Pero la cosa es que como lo finalizaron. Y silencio. Y aquí.
Y lo habilita. Azul habilitado. Ah, ya. Probando. Hay que probar, ¿no? Ya. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Calle. Tenemos aquí a la presencia de Lucio Tito, que es el facilitador del módulo 3. En esta oportunidad, él nos va a hacer una exposición de todo lo que es el módulo 3, todos los aspectos técnicos. En una primera instancia vamos a observar un pequeño videoclip que tiene una duración de 3 minutos, posteriormente la intervención de Lucio Tito para que nos pueda exponer todo lo referente al tercer módulo y el diplomado en manejo y conservación de suelos. Entonces procedemos con esto y tiene toda la disposición, Lucio. Ya, ¿Listo? muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Departamento de Santa Cruz. En este lugar, el Ministerio de Desarrollo y Propiedad de Tierras, conjuntamente, han comenzado en las últimas horas a hacer estudio de suelo para el propósito de fondo, ampliar la frontera agrícola de producción de trigo. Ellos son los técnicos del Ministerio de Desarrollo y Propiedad de Tierras, que, acompañados por otro de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosa de Santa Cruz, cavaron lo suficiente como para obtener las muestras necesarias sobre las características de estos suelos. Están adecuados para podemos encontrar teoría ampliada que las aplicaciones leves desde la implementación fácilmente estas podrían ser aplicadas. La alegría más grande es que estamos en la época más seca. Podemos mirar que a los 60 centímetros existe una edad adecuada para que los cultivos de este caso de hierro puedan cubrir sus requerimientos hídricos. Bolivia produce solo 156.000 hectáreas de trigo, lo que significa apenas el 40% de su consumo. Aproximadamente unas 100.000 hectáreas son producidas en Santa Cruz, particularmente en la zona este del departamento. Entonces tenemos la zona norte que pero se maneja con nivel de fertilización. El Ministerio de Desarrollo y Propiedad está puesto en campaña para lograr en poco tiempo consolidar absolutamente la seguridad alimentaria de los bolivianos, descubriendo y acumulando más suelos en el departamento cruceño. Vean este video. De las 26 unidades
Fuera de discusión. Los análisis de laboratorio hechos por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en esta primera instancia impulsan más recorridos de sus técnicos por otras áreas del departamento, cometido que ya está agendado. Entonces tenemos que producir más del doble del trigo que consumimos actualmente en toda Bolivia. En ese tipo de políticas están nuestro presidente Evo Morales, nuestra ministra Nevesia Chacoyo, la unidad de contingencia rural del Ministerio de Desarrollo y Tierras. Para vivir bien. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Lucio Tito. Conmigo vamos a compartir este tercer módulo referido a lo que son los análisis de suelos en Bolivia. De entrada, quería sacar valor agregado a lo que es la actividad de este módulo, empleando todo lo que ustedes ya han visto en los dos módulos anteriores y lo que van a ver todavía de aquí en adelante. La intención es que orientemos este pequeño espacio de diálogo que tenemos para motivarles a cada uno de ustedes a que puedan recoger experiencias. En base a esto, prepararse para los desafíos, porque no se olviden que ustedes van a hacer servicios en diferentes entidades públicas, privadas, a diferente nivel, nacional, departamental, municipal, y van a tener exigencias que nos van a hacer llegar, como me ha tocado, por ejemplo, de varias autoridades, ministros, viceministros, alcaldes, donde hay preguntas claves que debemos, como especialistas en suelos, absorber. Me acuerdo cuando mi jefe era Eugenio Rojas, actual ahora gerente de EMAPA, ex ministro de Desarrollo Productivo, y dice, yo tengo que ir a la reunión con el presidente, pero el presidente quiere saber, Bolivia, ¿hasta cuántas hectáreas puede abarcar hasta que se nos agote? Entonces son preguntas muy fuertes que los especialistas en suelos tenemos que tener alguna voz, y lo pueden hacer en la gobernación. Un gobernador puede decirnos hasta cuánto puedo crecer en tema de suelos agrícolas con potenciales adecuados en mi departamento o en un municipio. Entonces se nos pide eso, por ejemplo. También me acuerdo alguna vez, el 2012, 2013, habíamos encarado junto a EMAPA crear la empresa de producción de alimentos, ¿no? Paralelo que iba a ir a EMAPA, y en EMAPA trajeron a sus especialistas. Nosotros como especialistas de desarrollo rural fuimos a mirar tierras del Chaco, de Beni, de Santa Cruz y del norte de La Paz, donde una de los materiales que les dejamos también como bibliografía son esos estudios que hemos consolidado, y hemos detectado más o menos 560,000 hectáreas que podrían partir esta empresa estatal de alimentos, que al final no se la definió, pero la base era hacer estudios de suelos de diferentes regiones, de tierras fiscales, o sea, tierras que todavía el gobierno las poseía y que podían transferirse a la empresa
nueva empresa de producción de alimentos. Entonces nos decían, quiero saber, y nos mandaban a campo con equipos multidisciplinarios y nos llamaban a los 2, 3 días pidiéndonos respuesta. Entonces, nosotros sabemos que dentro del proceso de estudio completo, de un análisis completo, nos abarca más o menos entre 1 mes y medio y 3 meses. Y en esa época, en ese tiempo podríamos levantar información y decir cuántas hectáreas, en qué localidades, qué potencialidades, con qué manejo agronómico se puede realizar. Entonces tendrían, pero que cuando viajábamos y a los 2 días ya nos quieren pedir respuestas. Y después del 3er, 4 día de una evaluación de campo en una región, retornando a La Paz, me dicen, véngase al despacho, quiero escuchar resultados del estudio de suelos. ¿Yo qué voy a decir? Voy a decir, no, tengo que hacer una fase preliminar, una fase de campo, una fase de laboratorio y una fase de redacción del informe final. Entonces, muy difícil es la labor cuando un especialista en suelos tiene que dar respuestas de manera inmediata. Por eso es que desde ahí uno tiene que trazarse estrategias propias. Por ejemplo, yo tengo mi propio laboratorio casero de análisis físico y de algunos químicos en mi casa, que me permiten rápidamente inferir algunos resultados y un poco con la experiencia lanzar atrevernos a lanzar resultados preliminares. Si yo le digo, espéreme 3 meses, me puede decir, váyase a su casa, me puede despedir, ¿no? Sin embargo, hay que tener estrategias y hay que estar preparados como especialistas en suelos a diferentes retos. El primero que les decía, el de encontrar cuánto es lo que Bolivia puede llegar en su máximo estado de aprovechamiento en suelo. Es clave, porque no se olviden que la Agenda Patriótica ha establecido desafíos al 2025 y ahora se está trabajando para los desafíos del milenio al 2030 y que también está estableciendo hasta cuánto vamos a elevar en términos de superficie. La Agenda Patriótica, por ejemplo, ha promovido a que al 2025 vamos a llegar a 6,4 millones de hectáreas de las 2,8 que estamos hoy utilizando en la labor agrícola. Entonces, la respuesta a esta primera pregunta es que Bolivia, en teoría, estudiando y analizando todos los pluses a nivel nacional, tenemos como 17 millones de hectáreas a avanzar, pero ya 6,7 ya las hemos usado con la mancha antropogénica, porque ahorita una cosa es hablar de una superficie agrícola en producción, 2,8 millones de hectáreas, pero hay tierras degradadas, 2,1 millones, hay tierras en barbecho, 1,6, hay tierras en descanso, 1,2, la suma, más tierras degradadas, 2,1 millones de hectáreas, estamos hablando de casi 7 millones de hectáreas. Entonces, de las 17 que tenemos, ya 7 nos las hemos comido, y tendríamos 10 más hacia el futuro para jugar. La Agenda Patriótica más o menos incrementa en unas 4 millones, ya nos falta 6 millones. Entonces, algún rato se nos va a acabar las tierras agrícolas con potencialidades naturales para la producción. Esto haciendo uso del análisis de los planes de usos, de los pluses. Hemos mirado el primer orden, segundo orden, y desde ahí hemos comenzado a interpretar cuáles tendrían alguna vocación. Eso es teórico. Ahora, ya hay algunos indicadores en la presentación que vamos a hacer, les vamos a mostrar por departamento. Y bueno, he estado recogiendo algunas consultas ya del trabajo final. ¿Cuál es el éxito que podría tener este módulo? El éxito es que ustedes plenamente comprendan la estrategia que uno tiene que abarcar para hacer una zonificación para estudio de suelos. Eso es clave. Por eso es que es bien importante que ustedes se comiencen a fortalecer en la ciencia, especialmente del manejo del SIG. Es un valor agregado impresionante cuando nosotros usamos esta herramienta y la volcamos en servicio del estudio de suelos. Es clave. Desde ahí podemos incluso hacer manejo de cuencas, manejo de áreas dependientes, o sea, una infinidad. Y bueno, lo principal, delimitar zonas para establecer
el estudio en campo. En el transcurso de este módulo vamos a hacer completo lo que es la metodología, que es una metodología, digamos, que se les transmite, pero no es una regla. Cada uno va a crearse en base a esta propuesta una propia metodología, pero que básicamente está comprendida en 4 zonas o 4 áreas. Una fase es la preliminar, donde se tiene que hacer toda la revisión bibliográfica, cartográfica, imágenes satelitales, estudios sociales, estudios demográficos, transitabilidad, todo el antecedente para recurrir o avanzar al territorio donde vamos a incursionar. Ahí tenemos que generar en esta etapa preliminar los mapas también preliminares, donde en la primera actividad de campo vamos a corregirlos. Tenemos que tener la idea en precampo de cuánto nos va a costar el estudio, en términos, por ejemplo, de cuántas calicatas debemos hacer, cuánto tiempo nos va a demandar establecer las calicatas, qué distancia va a haber entre las calicatas y la manera del manejo de estas muestras, porque 48 horas tenemos para que, si es que vamos a avanzar incluso en propiedades biológicas, en 48 horas ya comienza a desnaturalizarse la muestra. Entonces, esta fase es fundamental porque nos va a establecer la dinámica de la magnitud del trabajo, ¿ya? Inicialmente hay diferentes niveles de estudio. El nivel que vamos a practicar en esta etapa es el nivel de reconocimiento. Quiere decir que vamos a utilizar cartografía a escala 1 en 50.000, ¿no? Y desde ahí vamos a focalizar a que ese es el estándar. Y bueno, para profundizar en temas de riego, en temas ya de otras intervenciones más precisas, se tiene que bajar la escala, aumentar el detalle, pero bajar la escala. Entonces, esta fase preliminar nos va a permitir determinar el alcance del trabajo, nos va incluso a una autoridad municipal decirle, mire, tenemos que hacer tantas calicatas y digamos 2, 3 muestras por calicata, más o menos son como unas 50 muestras, más o menos el estándar en Santa Cruz es $35 el análisis completo, el IPTEN en La Paz cobra $26, en Cochabamba está $30, entonces ya decirle incluso el costo que involucra el análisis físico-químico de las muestras, las actividades en campo. Necesariamente el especialista en suelos no hace el cavado, así que vamos a tener que contratar personal. Entonces, es una suma de actividades, pero que también es presupuesto. Por eso es que el presupuesto tiene que ser importante focalizar. Muchos proyectos, me acuerdo cuando se me invitó al estudio de suelos a nivel nacional en una región, se hizo los estudios de suelos, las calicatas en campo, todo eso, se acabó el dinero y las muestras se quedaron en la oficina y el proyecto se derrumbó, ¿no? Entonces tiene que ser claro esta fase preliminar de campo porque nos tiene que establecer lineamiento, ¿ya? Por eso es importante que cada uno de los participantes en su región, en su área donde desarrolla su actividad, es a nivel nacional este curso, focalice una microcuenca o una cuenca. Entonces ahí vamos a trabajar de manera del WhatsApp, un poco orientar cómo podríamos facilitarles información para que desde ahí se tenga que trabajar. Lo fundamental en el tema del mapeo es que tenemos que hacer el mapa base. El mapa base tiene que identificarnos cuántas zonas diferentes y homogéneas geomorfológicamente existen en la región, distinguiendo las 3 grandes macrozonas, que son montaña, colina y planicie. Montaña, desde lo que significa promontorios elevados a mayor de 300 metros sobre el nivel donde vamos a iniciar el trabajo. Colinas entre 80 y 300. Y planicies, aquellas ondulaciones menores a 80 metros de desnivel, desde el nivel más bajo, o sea, desde un nivel, desde el río, desde la parte más baja de una cuenca. Desde ahí es que tenemos que comenzar, dentro de esas 3 grandes diferenciaciones, comenzar a profundizar a través de subregiones y unidades de regiones. Ahí es donde vamos a comenzar a establecer un abanico de áreas, pero después tenemos que disgregar cuáles serían aptas o no aptas
para los cultivos. Disgregamos una cierta cantidad de unidades que no nos van a servir y de ahí establecemos la identificación de zonas homogéneas, porque el criterio actual de establecer un estudio de suelos, yo he aprendido a hacer el método del cuadriculado. Hoy ya no es válido el método del cuadriculado. El método oficial más práctico es el de unidades geomorfológicas. Desde ahí que, por ejemplo, si encontramos una unidad, una subunidad del pie de monte, o de una terraza baja no inundable, o inundable, o una terraza media, podemos volver a encontrar la misma unidad dentro de una cuenca, o una región de un territorio, por ejemplo, de un municipio. Entonces, de ahí que nos permite tomar decisiones. El criterio no es hacer 1000 calicatas, el criterio es hacer una que sea representativa y que nos involucre a las otras regiones. Entonces, por eso es importante esta fase preliminar fundamental para establecer las unidades geomorfológicas. De ahí, por ejemplo, que tengamos 6 unidades geomorfológicas interesantes para producción. Y de ahí podemos decir a nuestro representante, tenemos que hacer 6 calicatas de manera concreta, y seguramente estas tendrán 3 o 4 horizontes. 6 por 3, 18. Más o menos unas 20 muestras estaremos previendo asignar recursos para su análisis correspondiente. Entonces, con esta etapa sí podemos adentrarnos a las áreas y pasar a la siguiente fase, que es la fase de campo. En la fase de campo, ya con la participación activa de las comunidades, porque hay que levantar información, por ejemplo, de napa freática, no vamos a poder solos establecer, tenemos que recurrir a la gente, a la población. ¿Hasta en qué profundidad ustedes han cavado un pozo? Sí, napa freática a 8 metros, a 20 metros, a 3 metros. Datos que nuestro formulario de la FAO, que está adjunto, que un material se les va a facilitar también, nos permita identificar los parámetros antes de hacer la lectura del horizonte, ¿no? Del entorno. Y ahí es fundamental trabajar con datos del CENAMI también, si hay una estación cercana a visitar, o en gabinete inicial, antes de ir al campo, podemos también recoger, ¿no? Si ustedes tienen alguna labor que es importante, yo creo que estamos sembrando más que todo, una amistad, que de aquí en adelante seguramente algún rato nos vamos a conocer personalmente, y si necesitan alguna información, yo tengo una base bien importante del CENAMI en historia, así que si alguien me da las coordenadas, yo le identifico una estación cercana y le puedo enviar lo que tengo hasta el 2002, ¿ya? Si quieren actualizar tienen que ir al CENAMI, pero ya el CENAMI les va a cobrar, ¿no? Entonces, la idea es que también esto nos sirva de una alianza hacia el futuro, porque también por la actividad que tengo actualmente a nivel nacional, estoy recorriendo todo el territorio nacional, entonces vamos a estar por WhatsApp haciendo esta también articulación. Entonces, en campo, luego tenemos que hacer la descripción de los horizontes, y esa es la principal debilidad que hoy en día existe en nuestros profesionales. No saber reconocer o no establecer de manera adecuada los horizontes. De manera general y teórica, ustedes ya han avanzado que en la primera formación existe un horizonte A, ¿no?, que es inicial, que puede tener subíndices, si es P es con prácticas culturales, etcétera. Luego viene un horizonte B, que es una sola zona eluvial. Luego viene un horizonte C, que es ya arena, material casi rocoso. Y luego viene un horizonte D, que es la roca madre. Entonces, eso es en teoría. Pero cuando ustedes van a desarrollar su actividad en campo, no van a encontrar ese orden. Yo he hecho un estudio de calicatas en el lago Titicaca y hemos encontrado un horizonte A, luego un horizonte B, luego otro horizonte A y un horizonte C. Entonces, fíjense que la teoría en la práctica muchas veces no nos... Entonces, por eso es que adicionalmente, por WhatsApp, les voy a enviar lecturas de por lo menos unas 20 calicatas que he hecho en diferentes puntos del país, con su descripcióncita por horizonte, con su norma, color de suelo, tipo de raíces,
porque para que les sirva de referencia de que es importante reconocer las regiones y su variabilidad de diferentes horizontes. No es una regla que hay un horizonte A, B, C, D. Por eso es importante que cuando hagamos descripción de calicatas, sigamos las 4 reglas, que bueno, yo tengo una formación adicional en el lado peruano, donde me han enseñado esta metodología, que es primero por el color, hay que diferenciar por los colores, ahí saldrán 2, 3 horizontes, luego por la textura, para que sea el mismo horizonte tiene que tener una textura, agarrar con la parte superior e inferior, y por sensación, mirar, sentir que es la misma textura. El tercero es la de carbonatos, hasta ahí es, digamos, común y corriente, carbonatos, si reacciona más, menos, etcétera. Y la última es el golpe, y ahí tenía incluso un doctor Vladimir Orzag, Chilón. El golpe es fundamental porque teniendo todas las características similares, el golpe te establece la estabilidad y las características de aireación. Entonces, pues el golpe es clave para distinguir y separar más horizontes. Entonces, en campo lo que tenemos que hacer es rayar el corte de 1 metro y establecer qué tipo de diferentes horizontes, ¿ya? No nos preocuparemos mucho de inicio de qué tipo, si es A, B, C, 2. Una vez que establezcamos la diferenciación, por teoría, horizonte A es todo lo superior. Entonces, de hecho, todo lo de arriba va a ser A, ¿no? El horizonte B es arcilla. Entonces, si nosotros tenemos 3 horizontes, 1, 2, y el cuarto es arcilla, ese es horizonte B. Toda arcilla es horizonte B. Entonces habrá un A1, A2, A3 y un B. Entonces, por definición, toda arcilla es horizonte B, ¿ya? Puede ser B1, B2, B3, igual. Y todo lo que es arena o material gravoso es C. Entonces, es por eso que cuando nosotros miremos, algunas veces no va a haber B. Va a ser un horizonte A1, A2, B1, B2. O a los datos va a ser A1, A2, C1, C2. Entonces, por eso es que les voy a reforzar ahí es donde quisiera que se focalice, porque esa es la primera debilidad que tenemos en campo, en establecer las acciones de lectura de las calicatas, de establecer qué horizontes más o menos son. Y después se toma la muestra, paralelamente ustedes 1 kilo de muestra por horizonte, alteradas, pero también hay que sacar muestras no alteradas a través de los cilindros que tenemos que clavar, enlazar, pesar, por eso es importante llevarse una balancita a campo y pesar el peso suelo húmedo, ¿no? Y paralelamente, si tuvieran capacidad en sus instituciones de llevarse anillos infiltrométricos, sería formidable, porque acompañarían no solamente la calicata, sino que establecerían el bulbo de dinámica del agua, de cómo si el bulbo es, por ejemplo, recto, es una buena permeabilidad, o el bulbo, en vez de entrar, se ensancha, entonces es un mal suelo. Entonces, son cosas que podemos ir complementando a un estudio de suelos que nos permiten tener más certeza de lo que vamos a encarar. Luego de campo, esas muestras tenemos que llevarlas al laboratorio, ¿no? Hay diferentes costos. Si están en Santa Cruz, por ejemplo, son los costos más altos, $35 es el costo en el CIAT. La Universidad Gabriel Llena Moreno parece que te hace parcial también algunos análisis físicos y algunos químicos. El costo no sé cómo está. En Cochabamba es $30, en La Paz es $25. El tiempo es en función a la cantidad de... Por ejemplo, alguna vez el IPTEN nos hizo esperar 3 meses, pero alguna vez nos hizo esperar 1 mes. Entonces, dependiendo de la cantidad. Ahora,
Hay que tener cuidado en el tema del etiquetado, porque es fundamental enviar estas muestras totalmente identificadas y que tengan su georreferenciación. Porque aparte de estos laboratorios, por ejemplo el IPTEN, todo ese análisis que hace, lo mete a un banco de datos. Por eso es importante las coordenadas, ¿no? El lector, o sea, el que está haciendo la descripción, y las coordenadas. Porque una vez que ellos sacan el análisis, la hojita de resultados, ellos lo ponen en una base de datos. Ahora, ¿quieren hacer ustedes todavía una alianza con el IPTEN para reducir costos? Si están trabajando en entidades, por ejemplo, gubernamentales, se puede. ¿Ya? Para el tema universitario, por ejemplo, alguna vez estos laboratorios les pide, les cobra solamente los materiales. Entonces, desde ahí es que se puede también disminuir costos. Bueno, el laboratorio es la tercera fase. Y la última fase es la de redacción del informe final. Es fundamental sumar el mapa de intervención que se lo corrige en campo, porque de ahí vamos a hacer un muestreo, una calicata. Y esa calicata nos va a representar una unidad. Por eso es importante recordar los cursos de cartografía, porque tenemos que planimetrear. Y el método más práctico para planimetrear es el hilito. A escala en una carta, le bordeamos, lo jalamos el hilito, lo dividimos entre 4 y lo multiplicamos alto por anchura y engañamos y podemos encontrar la área del lugar donde corresponde esa calicata. Y podemos decir, la fertilidad de tal área es muy alta, adecuada para la soya, para el girasol, para el trigo, en diferentes etapas. En campaña grande será esta, en campaña de invierno será trigo, girasol. Entonces, de ahí que tenemos que decir, pero en tamaño. ¿Cuánto es? Les va a preguntar la autoridad. Son 687.5 hectáreas que podemos habilitarlas. Ese es el secreto, que después que hacemos la calicata, lo tenemos que volcar al mapa y establecer de ese tipo de suelos cuánto más o menos en territorio existe. Entonces, esa es la fortaleza, esa es la motivación que queremos darles. Les voy a enviar, por ejemplo, los 4 estudios que hemos hecho para Alimenta Bolivia, donde hacemos una calicata. Y cuando vamos al campo, me acuerdo, las asociaciones de productores nos querían llevar hasta sus terrenos. Y ese es el peor error, ¿no? Hay que saber hacer entender que nuestro trabajo es muy técnico y lo que hacemos es, por unidad geomorfológica, hacer una calicata pero bien hecha y con todas las normas y sacarle el máximo provecho en su interpretación de fertilidad. Porque el IPTEN o otro laboratorio nos va a arrojar una hojita y nosotros tenemos que asociarlo primero para una fertilidad, digamos, potencial del territorio, pero luego tenemos que asociarlo a lo que vamos a implantar. No es lo mismo girasol, trigo, soya en las tierras bajas, o aquí, en el altiplano, la quinoa y la papa y otros. Entonces, cada uno de los cultivares tiene requerimientos específicos, y ahí, dentro de la fertilidad natural o potencial que vamos a encontrar, en muchos vamos a tener que adecuarlo a los cultivos. Entonces ahí está el nivel de fertilización. Y ahí vamos a incluso, en la última parte, tenemos que saber calcular cuánto es el abono químico o también orgánico que tenemos que aplicar por hectárea. Entonces, ahí se complementa el estudio de suelos. Y bueno, el informe final de nuestro análisis en campo nos tiene que establecer la magnitud. El estudio de suelos consistió en 2.500 hectáreas, de las cuales 800 tienen potencialidad para diferentes cultivos. De las 800, una está en la clase 1 por capacidad de uso y 1 en capacidad por aptitud para riego, y las otras restantes, digamos 500 hectáreas, son de la clase 2, ¿ya? La clase 1 menos inversión, clase 2 mayor inversión, y de repente clase 3 mucha más inversión, porque seguramente son pendientes, hay que ser terraceros. Entonces, de ahí es el éxito de un estudio, y es significativo, porque eso es parte de la planificación. Por eso es, si complementamos el estudio de suelos con manejo del SIC, mucho mejor.
incluso estos mapas de pendientes para establecer terraceos, por ejemplo, en áreas de ligeras pendientes o pendientes moderadas, vamos a tener que habilitarlas para áreas de producción. Entonces, fácilmente con el software, por las curvas de nivel, nos pueden establecer incluso los niveles de terraceos. No sé, también seguramente hay muchos que trabajan en el área de yungas. En el área de yungas se tiene que acompañar toda la labor con terraceos. Esa es la dinámica y que se hace el manejo de... Entonces, los estudios de suelos también se hacen en laderas, ¿no? A diferencia. Entonces, con esto queremos decir que es bien complejo, por eso es que tenemos que estar siempre en contacto. Cuando ustedes comiencen a realizar su estudio final de lo que hemos hablado en este momento, van a tropezar con una infinidad de dificultades, falta de información, falta de... muchas cosas les va a faltar. Por eso es la interacción. Ya por WhatsApp podemos estar facilitándoles información, podemos estar recomendando. Quisiera saber desde qué puntos, por ejemplo, yo quiero hacer un mapeito de qué puntos del país estamos trabajando, porque desde ahí ustedes tienen que plantear algo de su región. Si se tiene ya un estudio avanzado, ahí ustedes fácilmente se van a acomodar, y esa es la motivación que queremos dar. Nos han dado solamente un tiempito corto, unos 20 minutos más. Podemos pasar a la presentación. Vamos a rápidamente mostrarles algunos indicadores nacionales que tenemos que comenzar a asumir. Lo mismo pueden asumir a nivel departamental y municipal. Sin embargo, desde ahí podemos encontrar un escenario de planificación, ¿ya? Consiste en el análisis de suelos en Bolivia. Ahí, por favor, en la tercera, ahí, en la otrita, esa. Bolivia, en la campaña 2018-2019, estamos hablando de esta última campaña que se va a cerrar, se avanza invierno del año anterior y verano del año siguiente. Quiere decir que la campaña 2018-2019 se ha cerrado en marzo. Hasta ahí se hace el corte. Y luego 2019-2020 empieza en mayo hasta el siguiente año. Entonces, según el Observatorio Agroambiental y Productivo, en esta campaña, en casi 26 productos que centraliza información, hemos generado 18,3 millones de toneladas en todos los productos agrícolas, ¿no? Industriales, frutales, agricultura familiar, tubérculos, todos los cultivos que nos dan alimento. Hemos empleado para ello 2,8 millones de hectáreas. Si nosotros miramos, y si ven la presentación dice 3,8, ¿por qué dice 3,8 si yo digo 2,8? Sucede que en invierno se repite 1 millón de hectáreas. Entonces, 2,8 millones es lo que usamos para la campaña reciente, más, eso es verano. En invierno, Santa Cruz es 1 millón de hectáreas. Entonces, la suma de verano más invierno es 3,8 millones de hectáreas. Muchos confunden este término porque cuando se dice Bolivia produce en 3,8 millones de hectáreas, piensan que 3,8 está repartido en el escenario nacional. No es así. Es 2,8, y de esas 2,8 se repiten 1 millón, especialmente en la parte oriental, en invierno. Entonces, en total, la campaña contempla 3,8 millones de hectáreas. Si nosotros en esas 3,8 millones de hectáreas incluyéramos riego, ¿no? Antes solamente riego en tierras altas, en tierras de valle. Hoy, riego fundamental en Cobija, en Pando, en Beni. Estamos actualmente con 460.000 hectáreas de riego a nivel nacional, según el reporte del ministro Carlos Ortuño. Si diéramos riego, si diéramos insumos quiere decir fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, no es malo. Lo malo
es que estos químicos están siendo mal aplicados. Si diéramos semilla de calidad, la semilla tiene que ser de alta calidad. El INEAP es una buena opción para que nos dé una semilla calidad que tenga una germinación garantizada del más del 95%. Si nosotros trabajáramos en manejo y conservación de suelos, que nuestros suelos sean sostenibles. Me tocó hacer un estudio de suelos en Comarapa, en Santa Cruz, en los valles mesotérmicos. Y es bien raro, o sea, la fertilidad de las áreas de la parte alta de esos valles, cada año más fértil. O sea, cosa extraña. Entonces, es fundamental, y ahí, bueno, la gallinaza es la clave del éxito, ¿no? Entonces, si así hiciéramos un buen manejo de suelos, sería sostenible, y mejor si mejoramos. Si diéramos asistencia técnica, acompañamiento al productor, indicándole cómo tiene que hacer su cálculo, qué áreas no, qué áreas sí, asociar cultivos, una serie de... trabajáramos en tema de desastres naturales, porque ahorita la pérdida es un 25% más o menos estándar en los productores, o heladas, sequías, granizadas, plagas. Entonces, estuviéramos ya no generando 18,3 millones de toneladas. En las mismas 3,8, si trabajáramos hoy en esos componentes, generaríamos más de 26 millones de toneladas. Entonces quiere decir que el éxito está en hacer acompañamiento a las áreas de producción. Entonces por eso es importante que el tema suelo es fundamental en el manejo. La siguiente, por favor. Algunas voy a ir saltando, porque esa por favor vamos a ir saltando, no es porque se trata para fortalecer. Tiene 4 puntos esta presentación. Vamos a empezar por la problemática del sector agropecuario. O sea, ¿qué problemas? Ustedes en sus regiones van a seguramente comprender estas. Hay problemas coyunturales y hay problemas estructurales. Los coyunturales están relacionados a una actividad del momento, pero hay problemas estructurales que son a largo plazo. Por ejemplo, no tenemos una ley de suelos, y es ahí donde se está trabajando. La unidad de suelos del Viceministerio de Tierra está trabajando en una ley y en un establecimiento de un estudio nacional de suelos. Entonces, es una problemática del momento, pero también que nos va a permitir problemas al futuro. Este material se les deja como lectura, pero seguramente lo que ustedes van a leer, vamos a concordar en que estamos, y cada uno se plasmará en sus diferentes regiones. La siguiente. Este es el mapa de degradación de suelos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la mancha de la zona más de valle, de Chaco y de altiplano, de la zona andina. Sin embargo, aquí lo preocupante es el dato que el Censo Agropecuario 2013 lanzó. Identificó tierras degradadas 2.153.727, si no me equivoco, hectáreas. Y eso, si ustedes necesitan profundizar en su departamento, esta base de información está a nivel comunal del censo. Si necesitan ustedes trabajar en su localidad, nosotros les pasamos la base del departamento y ustedes pueden filtrar las comunidades que estarían interviniendo. Existen ya identificadas, ya nos identifica también 2,7 millones de áreas cultivadas, barbecho y descanso. El total de mancha antropogenizada, 7 millones de hectáreas. La siguiente. La mejor manera de trabajar en tema de suelos es por vocación. Ya se ha hecho un esfuerzo a través del Atlas Agropecuario de Riesgo y Cambio Climático, que ha sido lanzado el año 2015, que si desean también les podemos facilitar, o pueden entrar a la página del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y buscan Atlas Agropecuario. Ahí está la zonificación. Ustedes, si trabajan con Shape, pueden descargar los Shape. Si no lo pueden hacer, me escriben por WhatsApp, yo les envío los Shape de lo que necesiten. Pero ahí está focalizado otra manera de ver al país. Son 19 zonas que tienen una vocación agrícola más o menos similar. Son 19 partes, porque hay una equivocación en la denominación. Cuando hablamos del Chaco, por ejemplo, decimos el Chaco, en teoría, todo seco. Es falso.
Los proyectos más exitosos de la GIZ, antes GTZ, están en el Chaco, pero no en todo el Chaco. Ustedes ven ahí el Chaco, el morado es la Caía, el de la parte izquierda es el Chaco Llanos, y el Chaco Serrano es el que tiene como rayas, y esas rayas son justamente sus deformidades, y ahí es fácil hacer cosecha de agua. Entonces, ¿por qué es exitoso Alemania ahí? Porque hace cosecha de agua, tiene las características. Y el Chaco Llanos no. Y el Caía, ese moradito del Chaco, ahí con Chilón hemos ido a hacer el estudio de suelos y hemos encontrado los mejores suelos de Bolivia. Y ahí es donde el proyecto Rositas va a instaurar la ampliación de la producción de trigo en los siguientes años. Entonces, este mapa nos llena la cabeza de términos ya más concretos en el tema de territorio, no generalizar el tema. Lo mismo en el altiplano. El altiplano tiene 3 partes. El altiplano son 93 municipios. El altiplano norte son 30, el altiplano central son 49 municipios y el altiplano sur son 14 municipios. Y así, los valles son 6 tipos de valles. El Chaco 3, el altiplano 3, los llanos orientales son 6 y la Amazonía es única. Entonces, desde ahí que esta es una vocación más o menos similar. Ahora, cuando este mapa lo miraron los del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, nos dijeron esto está mal, porque esto nos rompe cuencas. Y obvio, en una cuenca no hay homogeneidad de producción. La cuenca alta, por ejemplo, aquí en La Paz Sur, la cuenca alta produce tuna, la parte media, frutales, y la parte baja de la cuenca produce hortalizas. Entonces no es pues una unidad manejable para el tema agua, sí es la cuenca, pero manejable para una planificación productiva no lo es. Entonces por eso es que nosotros trabajamos con esta regionalización. Ahora, obviamente ustedes trabajarán a nivel nacional, departamental o municipal, se ubicarán que estas puedan ser adaptadas. Por ejemplo, La Paz tiene 7. Y así, por departamento podemos saber cuántas de estas unidades, si se quiere trabajar a nivel departamental. La siguiente. Esa mancha ustedes que ven al país son 109 millones de hectáreas, ¿no? 1.098.588. De ese territorio total, esa mancha amarilla, roja y guinda es la mancha antropogénica, es la mancha de 7 millones de hectáreas, lo que hablábamos en el slide anterior. Esa mancha amarilla es la producción industrial. Esa mancha media guinda, oscura, es la presencia de la agricultura familiar. Ahora, eso de agricultura familiar, pequeña escala, difiere también en las regiones. En Santa Cruz, pequeño es aquel que tiene 50 hectáreas. En el altiplano, pequeño es el que tiene 2 hectáreas, ¿no? Entonces, pero esa mancha pues, representa la agricultura a pequeña escala. Y la mancha guinda, rojita es la mancha de la fruticultura, en Tarija, en Cochabamba y en el norte, en los Yungas de La Paz. Entonces, ese es el interés. Si nosotros queremos trabajar en fortalecer estudio de suelos para la agricultura actual, no tenemos que distraernos en todo el territorio nacional, tenemos que mirar esa mancha. Y si necesitan trabajar en esa mancha, les podemos facilitar los SHIEC también, porque este es un estudio del SUNIT 2010, donde ha podido establecer la mancha antropogénica. Ahora, nosotros hemos fortalecido en disgregar de esa mancha cuál es industrial, cuál es frutícola y cuál es agricultura familiar. La siguiente. Esto es un parámetro del año 2015. Ahora, de repente, entiendo que el anterior profesor que tenían era Orlando Acho, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Él, por ejemplo, puede tener acceso al nuevo escenario promedio nacional. Este es del 2015, pero es un indicador donde nos establece los rendimientos a nivel nacional para comenzar a calificar cómo están los cultivos en promedio nacional, ¿no? Por ejemplo, papa, 4.7, si no me equivoco, dice. Entonces ya podemos comenzar a calificar. Y esta base también se lo puede conseguir a nivel departamental y también se puede conseguir a nivel municipal. No se olviden que ustedes van a trabajar en manejo y conservación de suelos. Cuando hacemos trabajo de conservación de suelos, vamos a necesitar nuestra línea base. Por ejemplo, manejo y conservación de suelos para la ampliación de producción de papa. Línea base va a ser 4,75 en la localidad. ¿Cuánto será? Hay que preguntar. De repente 5 toneladas por hectárea.
con el estudio de suelos, con riego y todo eso, vamos a elevar a 10. Siempre ustedes, para determinar un impacto de un proyecto, tienen que tomar una línea base. Esta es una línea base nacional de 26 cultivares que están en nuestra canasta familiar. La siguiente, por favor. Para un poquito entender, esta es una reflexión que hacemos, ahí ven, ese es el ranking de rendimientos a nivel regional, americano, en Sudamérica y Centroamérica. Bolivia está último en papa, en maíz, en todo. Entonces es una reflexión del por qué no estamos mejor en temas de rendimientos. En Brasil están logrando 100 toneladas por hectárea en papa, aunque esa es una papa para el tema de los porcinos. Pero en Argentina están con promedios de 30 a nivel nacional. Entonces, ¿y por qué tanta diferencia con Bolivia? El Perú siempre ha sido mucho más referentes, por eso incluso sus rendimientos altos hacen que la papa ingrese, cubren sus costos incluso de pagarse distancias largas para llegar. Entonces, una reflexión. La siguiente. El tema de producción ecológica cada vez más fuerza tiene en teoría, pero en la práctica va desapareciendo. Mientras más va desapareciendo la agricultura familiar, la migración va desapareciendo. El sueño era que el 15% de las 18,3 millones de toneladas de producción nacional sea ecológico. Cada vez estamos menos. Ahora estamos creo que en 0,3% y cada vez va disminuyendo. En temas de soya había resistencia hasta el 2013. Había las ferias de producción de soya convencional o soya sin químicos, pero que hoy en día ha desaparecido, ¿no? Entonces la tendencia a que en teoría bonito, es una buena propuesta, pero en la práctica no hay una buena intervención. Ojalá en sus regiones fortalezcamos, ¿no? Hay 25 municipios que tienen su acreditación para el sello ecológico, pero no sé si en los 25 es teoría, no más, ¿no? La siguiente, por favor. Nuestra producción no solamente ahora son heladas, sequías, granizadas, etcétera. Ahora ha comenzado el tema de plagas, enfermedades. En Santa Cruz las langostas, en Yungas el erini, esos gusanos que han salido, en la caña el gusano, el que es el cogollero, varios estamos complicados, y el tema ser humano, que a través de un no manejo de nuestros residuos orgánicos, residuos sólidos, estos van en contacto con el medio ambiente, contamina el agua y con esa agua estamos regando. Entonces es un tema cada vez más fuerte, el tema no solamente de los desastres naturales, sino el tema de los desastres que el propio ser humano como intervención que hacemos estamos contaminando, ¿no? La siguiente. Esta es una imagen satelital de 2004 y 2014. ¿Por qué 2014? Porque hemos intervenido con el plan Patujú y ahí ha sido una inundación fuerte. Lo que ven ustedes del 2004 es un redondo donde no hay, es todo verdecito, y el 2014 ese mismo redondito es color negro, y el negro se representa por el agua. Y esto ya está haciéndose recurrente, ¿no? Los meandros, los cauces naturales están siendo para el Beni está saliendo de ser ganadero. El Beni hoy en día ha sido desplazado por Santa Cruz. San Ignacio de Velasco era el municipio más ganadero. ¿Quién lo ha desplazado? Santa Cruz, Pailón. Pailón es el municipio más ganadero hoy en Bolivia. Y el Beni ahora está produciendo buen arroz, con mejores rendimientos, están probando trigo, están desarrollando nuevos tipos de hortalizas, entonces se está volviendo agrícola. Y esa mancha y la producción agrícola tiene que hacerse riego en invierno, y están desnaturalizando los cauces naturales, los meandros, ¿no? Y están haciendo zanjas para que no entre al meandro, sino pase directo. Y eso es lo que cuando ya hay lluvia, entonces ya desborda y se inundan las... Entonces es una reflexión, esto ya es común y corriente, ya es recurrente esa mancha año tras año en lo que vamos, ¿no? La siguiente.
El tema de los modelos de simulación, si desearían trabajar extra a esto, es importante que ustedes trabajen en modelos de simulación. Por ejemplo, yo trabajo con el modelo japonés que nos ha traído el CIAT de Colombia para mirar escenarios a nivel macro, pero ustedes lo pueden plasmar en sus áreas de producción. Una cosa es el suelo, pero buenos suelos con riesgos tenemos que saberlo combinar. La siguiente. Lo mismo. Temperaturas máximas, mínimas, esto iremos pasando. Lo mismo, temperaturas frías. Bolivia, según el censo agropecuario, tiene 872.941 unidades productivas. Quiere decir familias o asociaciones de productores agrícolas en el país. Y ese es nuestro escenario de trabajo. Y ahí, por ejemplo, el 5% son grandes productores. Pero ese 5% genera el 67% del volumen nacional de producción. Hay que trabajar con ellos, pero esa tecnología que utilizan de punta tiene que llegar al pequeño también. Y entre el mediano y pequeño es solamente el 32% de la producción del volumen nacional. La siguiente es un problema que tenemos. Son datos de las unidades de las UPAs por departamento. Esto ustedes necesitan trabajar. Estas UPAs a nivel municipal necesitan saber, porque ahí van a saber cuántos de esas UPAs trabajan en tales cultivos, y ese es tu escenario afín a tu estudio, ¿ya? La siguiente. Esta es una reflexión. De los 26 cultivos que están en la canasta familiar, hemos detectado esas manchitas, esos pilarcitos, son las cosechas. La cosecha es para nosotros la disponibilidad de alimento para nuestros mercados. Y los lugares vacíos, son invierno principalmente, es la ausencia. ¿No ven? Es por eso que tenemos que pensar en usar el potencial en nuestras regiones para cubrir esas demandas. ¿Por qué entra papa del Perú en épocas de junio, julio, agosto? Porque no producimos, no hay cosechas. Entonces tenemos que asociarlo al siguiente, ¿ya? La siguiente, por favor. Esto hemos hecho un análisis de la canasta familiar. Allá arribita hay un esquemita, es el consumo per cápita, cuánto consumimos por habitante en Bolivia. Tenemos que cubrir la demanda nacional. Este consumo per cápita, si trabajan ustedes a nivel departamental, tienen que saber medir cuánto el departamento consume y qué productos para cubrir. Por ejemplo, Cochabamba no se abastece en cebolla. Y se van a extrañar que Oruro le cubre la necesidad de cebolla a Cochabamba para su canasta familiar. Entonces, nosotros manejamos datos nacionales, porque desde ahí autorizamos, incluso, si cubrimos la demanda en carne, entonces se autoriza exportar carne. Si en soya, se autoriza un volumen determinado de soya. Y así. Entonces, es el consumo per cápita. Pero de nuestra canasta familiar, ustedes ven en la parte izquierda unos municipios con color verde. Esos son los municipios que están soportando la canasta familiar en el país. Y el otro mapa, con manchas cafés, esos están cubriendo en términos de carne. Entonces, no todo el país está fortaleciendo la canasta familiar, ¿no? Un análisis, reflexión. La siguiente, por favor. Un problema también. Y bueno, esta es la canasta familiar. Tengo por WhatsApp, les puedo mandar la campaña del 2017. Este es el consumo per cápita, es lo que consumimos más. Más consumimos papa. Miren, la tendencia es a que 3 años antes, con 96, ahora más de 102 creo kilos de papa. Entonces la tendencia es que la papa va a aumentar, pero seguramente está la papa industrial, ¿no? Después está la harina, el azúcar, el arroz, todo eso. Esto es indicador para que nosotros reflexionemos cuál es la importancia, ¿no? El que quiere trabajar en agronegocio no va a pensarse en pepino, en cañagua. Va a pensar en qué productos consumimos en alta demanda. Entonces son estos, ¿no? La carne, por ejemplo, más consumida es la del pollo, por su precio. Después está la de res, la del porcino. La canasta familiar es un tema que ustedes deberían analizarlo en su municipio, en su departamento o a nivel nacional. La siguiente. Este es un tema especial, es un problema para los que trabajamos en suelos, porque eso es, a la derecha ven un mapa de los pluses, pero en esos pluses
Para que sea un suelo por capacidad de uso 1, 2, por riego 1 y 2, tiene que ser un suelo uniforme, suelo plano, etcétera, ¿no ve? Ahí ustedes ven una serranía. Esa serranía es clase 4 y 5, no apto para la agricultura. Pero ahí se han desarrollado tecnologías que están. Esto, por ejemplo, no está en los estudios. En el libro de Chilón del 96 dice, Bolivia tendría como 560.000 hectáreas de terrazas en toda la parte de zona andina y de valles, incluyendo yungas. Entonces, que esto en el plus no sale, porque en el plus sale los que son planos, los que teóricamente, y estos son dependientes, pero habrían adicionalmente unas 560.000 en teoría, áreas donde podríamos también hacer una agricultura muy, muy intensa y fuerte. La siguiente, la producción. Ahora, es importante que ustedes se midan donde están trabajando. Por ejemplo, si hay un participante que está trabajando en el programa PAPA de soberanía alimentaria, tiene que saber las metas y los desafíos a nivel macro. Ahí están los desafíos que están bajo ley de la agenda patriótica. Y hay parámetros, se ha tomado línea base 2013, pero las metas es cumplir a 2025. Hemos partido en producción llegar al 2025 con 40 millones de toneladas. Hoy estamos en 18,3. Deberíamos estar en 22, 23 ahorita. Entonces estamos ya fallando. Y eso es la suma, ahí está por cultivos, arroz, papa, todos los cultivos de la canasta familiar. Tenemos desafíos. Si trabajamos en un programa, por ejemplo, de frutales, ahí está, ¿a cuánto tenemos que llegar? Y así. Entonces, esto es a nivel nacional. A nivel departamental también debemos volcar cómo en su planificación departamental han jalado el lineamiento nacional. Y en el nivel municipal, cómo han jalado del nivel departamental. La siguiente. Adelante. La siguiente, por favor, vamos a ir pasando nomás. Este es el resumen, ¿no? La anterior, por favor. Este es el resumen. Allí, por ejemplo, ustedes disgregando hemos logrado esa mancha roja, ¿no? Gracias. Esa mancha roja son más de 7 millones de hectáreas, 7.6 mancha antropogénica, agricultura, tierras en descanso, degradadas, etcétera. Pero esa mancha verde significa el área todavía a crecer y son 17,9 millones de hectáreas, ¿ya? En teoría hemos encontrado 21,5, pero hemos disgregado por áreas de reserva, áreas privadas, etcétera, pero llega a 17 millones de hectáreas. Entonces es importante que de ahí, por ejemplo, por departamento focalicemos cuánto está en mi departamento y dónde está, para que ustedes de manera puntual establezcan estudios de suelos en esa mancha verde. Si trabajan a nivel nacional, no se tiene que mirar todo el territorio nacional, van a perder el tiempo, tienen que mirar solamente la mancha verde. La siguiente. ¿Ese es el último? De todas maneras, esta presentación falta todavía porque hay un análisis por departamento y desde ahí que se tiene que, cada uno, si quiere, si trabaja a nivel departamental o municipal, hay otros indicadores que les podemos pasar los shapes y ustedes podrían profundizar, así incluso si les facilitamos información, nos pueden más bien retroalimentar con mayor información a más detalle, ¿no? Hay preguntitas, dice, ¿no? A ver, soy David Espino. Para un estudio adecuado de los suelos, ¿qué características físicas, químicas y biológicas tengo que tomar en cuenta? Bueno, a ver, esto es muy, muy preciso. No sé si es a nivel de tesis, porque si es tesis, sí es punto focal esto. Pero si es a nivel de dinámica de trabajo, lo importante es hacer un buen mapeo de suelos. Antes de tener físico-químico de suelos, si nosotros tenemos una zonificación
Tenemos una división de nuestra región que queremos estudiar por diferentes unidades geomorfológicas, determinamos número de calicatas. Creo que eso es lo fundamental. Ahí deberíamos apuntar. Y luego, nosotros no vamos a hacer el análisis físico-químico y de suelos, ¿no ve? Nosotros tenemos que tomar las medidas adecuadas para hacer una muestra de suelo. Por ejemplo, en una tesis, peor si es de maestría o de doctorado, no podemos ni tocar con la mano, porque ahí se piden pruebas biológicas más. Entonces necesitamos trabajar en hacer una buena metodología para el muestreo, que estas muestras sean secadas en campo, no directamente embolsar y traer, que estas muestras tengan una buena etiquetaje, porque una vez que enviamos al laboratorio, no sabemos qué va a pasar con nuestra muestra. Alguna vez me dieron una muestra con análisis físico, era del salar de Uyuni, con pH 5,5. O sea, algo pasa, ¿no? O es que mal hemos tomado la muestra, o es que el laboratorio ha mezclado las muestras. Lo que sí tenemos que tener en claro es que en base al criterio técnico tenemos que saber aproximadamente cuáles son las características de los altiplanos, de los valles, y los parámetros no tendrían que salirse. No se espera nunca pues en una zona andina un pH fuertemente ácido, ¿no? De 5,5, muy ácido, no existe. A lo máximo 7,3, 7,2 sería parámetros. Entonces, vamos a discutirlo, pero me interesa con David, por ejemplo, puede escribirme, podemos conversar por WhatsApp para profundizar, porque me interesa que sea fundamental esta área para el desenvolvimiento de su actividad profesional, ¿ya? Hugo Mancachi dice, ¿cómo podemos mejorar los suelos urbanos para el aprovechamiento con plantaciones forestales con el objetivo de mitigar los efectos de contaminación ambiental? Bueno, Hugo, a ver, de repente una buena noticia fuera de la actividad de aquí. Yo soy el director nacional de Sustentar, y de ahí me interesaría saber si usted tiene deseos, de qué municipio es. Necesitamos una nota formal al ministerio. Sin embargo, en las áreas de las calles, ahí son pues áreas de avenida, son áreas donde no se puede habitar, porque donde discurre el agua, ¿no ve? Y esas áreas son, en términos generales, es puro horizonte C, pura arena, ¿no ve? Y son pues ríos. Sin embargo, si hay voluntad de su municipio en tema de implantar, tenemos que trabajar fuerte en el tema del árbol. Nosotros sentimos que cuando hacemos la forestación y reforestación en áreas urbanas, es bueno porque hay un actor social que participa y él se compromete a cuidar. Entonces, pero es difícil, porque el arbolito necesita su fertilidad, necesita buenas características físicas. Obviamente no es como la papa, por ejemplo, la papa necesita una aireación del 25% de aire. En los árboles ornamentales de avenidas, la aireación es de 6 a 10%. Entonces, puede soportar el arbolito, ¿no? Sin embargo, no solamente aireación, hay que darle sus fertilizantes igual. En una implantación de Siembra Bolivia que hemos tenido en el teleférico aquí en La Paz, una señora le había estado echando al arbolito cáscaras de huevo, tomate podrido. ¿Qué está haciendo, señora? Le estoy echando abono, me han dicho que es materia orgánica, esto es para... Y no es así, le dije. No se echa eso porque este es un vegetal que necesita una determinada riqueza nutricional. Y lo que le está dando a usted es acidez y lo va a quemar, la raíz lo está matando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si quiere usted, haga su abono en su casa, en 2 semanas hágalo secar, procesarlo, y seco tiene que aplicar. Entonces, incluso a los árboles forestales en las urbes, tenemos que calcular por especie, si es un pino, o si es un eucalipto, o cualquier especie, tiene un requerimiento nutricional. Tenemos que saberle dar eso es, pero localizado, ¿no?
porque no podemos hacer un estudio de suelos para la avenida, porque van a ser todo tipo C, van a ser, cavamos duro, es pura arena, o pura grava, o pura arcilla de repente, si es. Entonces ahí tenemos que el hoyo, 40 por 40 por 40, y tenemos que darle un 25% de aireación, 25%, etc., todo lo que la literatura nos dice, y tenemos que hacerle riego, etc. Por eso es importante que en tema urbano, si hay voluntad, es una nota. Mañana se está haciendo el cierre de la mega siembra en La Paz, son 300.000 plantines que se está sembrando en las. Y reitero, ahí el tema suelo está. Ustedes como cursantes de la asignatura deberían ser nuestro motor para decir, señores, hay que hacer estudio del requerimiento de cada especie y hay que hacer un abonamiento químico, orgánico, etcétera. A los arbolitos también le está atacando ahora las plagas, enfermedades. Entonces, de repente, usar químico. Y reitero, cuando nosotros vamos a trabajar en desarrollo rural, nos van a decir el químico es malo. No es malo. Los venenos, o sea, los plaguicidas, herbicidas, no son malos. Lo malo es la no aplicación técnica que se hace. Del Perú está entrando mucho urea, ¿ya? Hacemos nuestro estudio de suelos bien, con todos los parámetros, necesitamos saber por hectárea tantas toneladas de urea que necesitamos. Sin embargo, esas toneladas no lo vamos a poder plasmar porque la urea que llega del Perú, a costo más bajo, está desnaturalizada, son bolitas ya achatadas. Y como el nitrógeno es muy volátil, ya no tiene nitrógeno. Pues estamos aplicando nada al suelo. Sal estamos aplicando al suelo. Entonces, por eso es importante que nosotros trabajemos primero sabiendo cómo está la fertilidad del suelo, la fertilidad natural, y cómo podemos incidir mejorando, pero químicos específicos adecuados. En Cochabamba hemos visto, por ejemplo, un tema de déficit de potasio. Está la papa grande, ustedes cortan la papa y al medio hay un hueco y todos pensarían que es un gusano entrado y se lo ha comido, pero ustedes miran, no hay nada. Entonces es deficiencia y eso está pasando en los bajos rendimientos y se está manifestando. Por eso es la importancia que nosotros podemos ser líderes. Ahora, el que maneja suelo, ese es un potencial que se tiene. El que maneja suelo maneja planificación territorial. Nosotros incluso en tema de ordenamiento, en los PTDIs, somos fundamentales para establecer las zonificaciones. Entonces, fuera de este curso, sería bueno que ustedes también asuman algunos cursos de planificación territorial. Es fundamental donde se maneja el SIG y volverse especialistas, ¿no? Simón Colque dice, ¿cuáles son los parámetros adecuados para un análisis de suelos para suelos con texturas franco-arenosas? Bueno, hay ya un recetario de parámetros, ¿ya? Parámetros, por ejemplo, para un cultivar, la densidad tal, la textura tal, hay parámetros. Entonces, todos estos temas, dependiendo de su región, me gustaría saber ¿en qué quiere incidir? Porque no es lo mismo hacer un estudio de suelos para trigo que para soya. Necesitamos saber cuál es el estudio, el fin del estudio, mejorar la productividad, habilitar tierras, introducir nuevas variedades. Y de ahí hay un recetario general, pero hay un recetario específico para diferentes cultivos que van asociados. Por ejemplo, el tema de café soporta suelos pesados, etcétera, pero su característica es que tiene que ser en pendientes y bajo semisombra. Entonces, el análisis de los parámetros los podemos ir compartiendo, ¿ya? Miguel Navia dice, trabajo en educación superior con fines didácticos y prácticos. ¿Qué características de suelo serían las más adecuadas para identificar? Bueno, creo que es importante, si vamos a comenzar a socializar la importancia, primero hay que partir de un ordenamiento territorial, o sea, no forzar, no porque tenemos semilla de algo, vamos a forzar a un terreno que no es apto
a producir. O sea, va a producir, pero en cantidades no adecuadas. Entonces, la recomendación es que enseñemos a respetar, en base a un estudio de suelos. Este es mi municipio, toda esta mesa. Necesito saber esta parte para qué me sirve, esto para qué me sirve, aquello para qué me sirve, aquello es protección para forestación. Necesito hacer un ordenamiento. Y en las áreas donde hay capacidad productiva, entonces incidiré en producción. O sea, la recomendación es que no se trata de tener terreno. Y dice, yo tengo terreno, 100 hectáreas. Pues hay que ver qué tipo de terreno. Desde esas 100 hectáreas, de repente 1 o 2 hectáreas nomás son aptas para la agricultura. Lo interesante de esto es que enseñemos a que respetemos la potencialidad. Y el estudio de suelos nos establece la potencialidad de las regiones. Entonces, el mensaje es que no forcemos a áreas que posiblemente sean productivas a producir algo que no van a producir, ¿no? Porque no solamente tener buen suelo. La teoría dice buen suelo tiene que tener buena profundidad, buena aireación, etcétera, para el cultivo del trigo. ¿Y qué pasa con el clima? ¿No? Ese es un poco el mensaje, ¿no? Del suelo es un parámetro importante que te organiza planificación territorial, pero no te define. Eso es. No sé si hay más preguntas, pero vamos a estar interactuando en esta actividad. Reitero, la motivación que quisiera encarar con ustedes es la de poder motivar a que es fundamental es conocer la metodología de estudio de suelos, es fundamental para hacer planificación, es necesario aumentar otros conocimientos más para volvernos más fuertes en el tema de suelos. Y bueno, la ventaja, el que maneja suelos tiene un plus más como profesional, porque es como estar con unos 2 o 3 pasos más adelante. Yo en lo personal nunca me ha faltado trabajo, así que el tema suelo, desarrollar diferentes actividades, me ha servido para entrar a todo territorio. Así que les manifiesto mi interés en que esto va a ser momentáneo, pero va a ser suficiente para que nos conozcamos. Y luego de aquí a los siguientes años, algún rato nos vamos a llegar a conocer, ustedes si están por La Paz o si yo estoy por las regiones. Por ejemplo, voy a estar en Oruro el jueves y viernes haciendo un tema de forestación en la ciudad. Y si tenemos participantes, me gustaría que por la gobernación nos podamos encontrar. Voy a estar en reunión en la gobernación y en la UTO con el rector y en aldeas SOS. Entonces así, por WhatsApp podemos incluso tratar de aprovechar al máximo esta posibilidad de la EGP que nos hace el de poder interactuar, escuchar, mirar diferentes condiciones. Para un comentario final, están haciendo manejo de suelos en la UTO para producir uva. ¿Pueden creer? En la UTO, en Oruro, están en invernaderos con manejo de suelos. Han adaptado la uva de Coripata. Entonces todo es suelo y el clima es el invernadero, pero el suelo están dándole las características de acidez y todo eso. Entonces no debería haber barreras. El que maneja suelos está manejando todo, como en Santa Cruz están produciendo ya 3er año la Universidad Gabriel René Moreno quinoa. Y como en el Alto están bien felices por el cambio climático, ¿no? Los que, si alguien vive por el Alto, están felices con el cambio climático, están produciendo ciruelo, damasco, hasta manzana está dando en el Alto por el cambio climático, ¿no? Pero ese es suelo, o sea, algo está haciendo a su suelo. El clima está favoreciendo, pero el suelo está favoreciendo, está haciéndose empíricamente. ¿Cómo hace? Le digo a la señora. Solamente le doy mi abono de conejo. Miren, el abono de conejo de repente le da tonalidad de mejorar no solamente lo físico-químico, sino lo biológico, algo al suelo, para que dé manzana, ciruelo en el Alto, ¿no? Entonces todo está en el tema suelo. Seguramente van a haber muchas dudas. Trataremos, no sé si al final pediremos que al final podamos también tener una videoconferencia, pero más que todo para escucharles, ¿no? Porque al final me interesa escuchar sus regiones y un poco de ahí recomendar también algunas labores. Yo sé que la mayoría están en actividades profesionales,
pueden hacerme consultas de manera interna, si quieren por el grupo también. Es bueno, porque ese es el objetivo de esto, ¿no? El de comenzar a usar. O sea, teóricamente podemos aprender, pero si no lo vamos a emplear para nuestro beneficio, entonces no va a ser significativo el curso, el taller. Entonces yo estoy sembrando el interés para que con estas palabras podamos encontrar constantes idas y venidas de la parte de sus inquietudes que tengan. Muchas gracias y bueno, empezaremos el módulo, seguramente vamos a estar más en contacto. Muchas gracias, compañeros de la EEP. Muchas gracias, compañeros. Esta ha sido la participación de Lucio Tito, facilitador del módulo 3. Como él lo ha expresado en esta oportunidad, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que podamos tener una última sesión de finalización, tal vez el próximo lunes. El domingo concluye el módulo, entonces el día lunes podríamos hacer otra videoconferencia ya con intervenciones más precisas de cada uno de ustedes, tal vez algunas inquietudes que les haya quedado en relación a todos los contenidos que se vayan desarrollando. Y como hemos podido también observar, Lucio está en toda la predisposición de coadyuvar con el aprendizaje de cada uno de ustedes a través del grupo de WhatsApp. También tenemos un foro habilitado en plataforma que es de preguntas y respuestas, el foro, en el cual Lucio también va a poder responder algunas consultas que ustedes puedan plantear en la misma. De todas maneras, nosotros siempre estamos en coordinación constante con Lucio, también con cada uno de los participantes. Y si tienen alguna consulta, la pueden hacer conocer a través del grupo de WhatsApp o internamente también está Lucio en el grupo de WhatsApp. Entonces, agradecidos nosotros quedamos con la participación de los 15 participantes que hemos tenido en esta oportunidad, en esta videoconferencia. Tenemos el reporte que el Ministerio de Tierras, ha tenido una reunión y no ha podido participar, ¿no?, los integrantes. Entonces, de todas maneras, esta grabación se va a publicar en la plataforma virtual y la van a poder descargar también, ¿no?, para tal vez repasar algún contenido que haya podido exponer Lucio. Y de todas maneras, también mañana vamos a colgar en la plataforma virtual lo que es las diapositivas. Hemos tenido una dificultad tal vez al final. Vamos a colgar la integridad de las diapositivas y en relación a eso también podrán hacer algún tipo de preguntas. Muchas gracias por la participación. Para nosotros es un gusto contar con la participación también de cada uno de ustedes. Será esta otra oportunidad. Tengan buenas noches. Gracias. Listo. Ya, pues gracias. Es muy importante para encarar eso, ¿no? Sí. Se va. Sí.